La fíbula de bronce pesaba menos que mi culpa. La sostuve en la palma durante 43 días de camino. 43 días desde que los soldados se llevaron a Mira frente a mis ojos y yo no levanté la mano. 43 días desde que mis hijos dejaron de existir para mí, caminando hacia ningún lugar, hasta que el camino se acabó aquí, en este umbral de piedra que huele a tiempo roto. Dicen que este templo está maldito, que la diosa lo abandonó, que quien entra no sale con la misma mente que traía. Entré de todas formas. ¿Qué más podía perderme? El interior olía a aceite quemado y a serpientes, no a podredumbre, a algo vivo que no duerme. La oscuridad no era completa. Había una figura al fondo, inmóvil como si llevara siglos esperando exactamente esto, exactamente a mí. No grité, ya no me quedaban gritos. Ella giró despacio. Sus ojos eran verdes como el mar antes de la tormenta, y sus serpientes me miraron antes que ella. Me dijo 3 palabras antes de que yo pudiera hablar. Ya sé quién eres. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué sabía ella de mí que yo mismo no sabía aún? Y la fíbula en mi mano, esa fíbula que había pertenecido a Mira, recogida del suelo frente al templo de Atenea la noche que todo se destruyó, brilló de una manera sin explicación, porque Medusa la reconoció. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Medusa no se movió hacia mí. Esperó. Sus serpientes sí se movieron. 3 de ellas giraron en mi dirección lentas, con el peso real de algo que respira. Una de ellas bajó por su hombro izquierdo y quedó suspendida en el aire a la altura de mis ojos, la lengua midiendo la distancia entre nosotros. No era amenaza, era medición. «Cierra la puerta», dijo Medusa. Cerré la puerta. El templo quedó en silencio completo. Afuera el viento. Adentro, nada. Solo el sonido de las serpientes moviéndose sobre la piedra fría y mi respiración. Mi respiración demasiado rápida, demasiado ruidosa en ese espacio que olía a aceite quemado y a tierra vieja y a algo que no tiene nombre en el idioma de los hombres vivos. Me senté en el suelo porque mis piernas ya no sostenían el peso de 43 días de camino. El suelo estaba frío incluso a través de la tela de mis sandalias rotas, frío como el mármol de un monumento, frío como la piedra que se pone sobre una tumba. Medusa se acercó 3 pasos, no más. Sus pies descalzos sobre la piedra no hacían ruido, ningún ruido. Sus ojos no parpadeaban y su chitón color aceituna se movía apenas con el aire que venía de ningún lugar visible. «La fíbula», dijo. «Muéstramela». Abrí la mano. La fíbula de bronce yacía en mi palma. Pequeña, oxidada en los bordes, con la forma de un pez saltando tallada en el metal. Mira la había comprado en el mercado del puerto 17 años atrás, el segundo mes de nuestro matrimonio. Yo estaba junto a ella. Recuerdo que regateó el precio durante 20 minutos completos y al final pagó exactamente lo que el vendedor pedía desde el principio y se rió de sí misma con una risa que empezaba en el pecho y terminaba en los ojos. Medusa se detuvo. Sus ojos descendieron a la fíbula. Sus serpientes se inmovilizaron todas al mismo tiempo, como si hubieran recibido una orden que yo no escuché. Ese silencio duró más de lo que debía durar un silencio. «¿Dónde la encontraste?», preguntó. «Frente al templo de Atenea», dije. «La noche que arrestaron a mi esposa». Medusa cerró los ojos. Solo un instante. Cuando los abrió, algo en ellos había cambiado. No el color, no la forma, algo más profundo, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera movido apenas 1 milímetro hacia adentro. «¿Cómo se llamaba tu esposa?». «Mira». El nombre cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta, sin eco, sin rebote, solo la caída y después el silencio extendiéndose desde el lugar donde había caído. Medusa respiró despacio. Sus serpientes bajaron. Todas, una por una, con movimiento lento y deliberado, hasta quedar quietas sobre sus hombros como algo que duerme pero no duerme del todo. «Siéntate bien», dijo. «Esto va a tomar tiempo». Me di cuenta entonces de que no me había preguntado mi nombre.
No me había preguntado de dónde venía ni por qué estaba en un templo abandonado al borde del mundo conocido. Solo le importaba la fíbula, solo le importaba el nombre de Mira. Eso tendría que haberme tranquilizado. No lo hizo. Me apoyé contra la pared de piedra y la observé moverse hacia el centro del templo. Sus movimientos eran precisos, no lentos, no rápidos, sino exactos, como alguien que ha calculado cada gesto durante tiempo suficiente para que el cálculo desaparezca y solo quede el movimiento. Había un cuenco de aceite encendido en el suelo, de terracota oscura, con una grieta en el borde que alguien había reparado con arcilla. Medusa se arrodilló junto a él, gesto que no esperaba de alguien con esa postura, y acercó las manos al fuego sin tocarlo. La llama se inclinó levemente hacia sus palmas, como si reconociera algo en ellas. «Tu esposa murió 3 días después de tu partida», dijo. No lo dijo como pregunta, no lo dijo como revelación calculada para herirme. Lo dijo como quien recita un hecho que lleva tiempo esperando ser dicho en voz alta, como quien ha cargado esa información sin tener a quien entregársela. 3 días. Yo había caminado 43 días creyendo que ella seguía viva en algún lugar, creyendo que el exilio me alejaba de ella, pero que ella respiraba, que sus pulmones se movían, que sus manos existían en algún espacio del mundo, aunque no fueran mis manos las que las tomaran. 3 días. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Mi voz no sonó como mi voz. Sonó como algo que se ha mojado y se ha secado mal. Porque el sacerdote que firmó la orden de ejecución vino aquí a pedir perdón la semana siguiente. Hice silencio. «¿Y se lo diste?». Medusa observó el fuego. No respondió. Eso también fue una respuesta. Me levanté del suelo. El cuerpo se mueve solo cuando la mente no puede procesar lo que está recibiendo. Caminé hasta la pared opuesta, 6 pasos, y apoyé la frente en la piedra fría. La piedra tenía grietas largas y verticales que recorrí con los dedos como si pudiera leer algo en ellas, como si hubiera un mensaje debajo de la superficie para quien supiera cómo buscarlo. 17 años de matrimonio, 2 hijos, Aren, de 9 años, Sela, de 6, un cargo de arconte que había construido durante 12 años sin un solo día de descuido, una casa con un patio donde crecían 3 limoneros que Mira había plantado el primer año, diciendo que para cuando fueran viejos, los limoneros darían suficiente sombra para sentarse debajo en verano. Nunca llegamos a ese verano, y yo lo había perdido todo creyendo que al menos ella vivía. «El sacerdote se llama Doros», dijo Medusa desde el centro del templo. «Viene del consejo de la ciudad». Me giré lentamente. «Lo conozco», dije. Doros presidió mi juicio. Sí, una sola sílaba, pero esa sílaba tenía el peso de algo que sabe más de lo que está diciendo y está midiendo cuánto puede entregarse de una vez. «¿Qué más sabes?», os pregunté. Medusa giró la cabeza hacia mí. La llama del cuenco proyectaba sombras sobre su rostro que se movían sin que ella se moviera. «Sé que Doros no actuó solo. Me quedé quieto. Sé que la acusación contra tu esposa fue entregada por escrito 2 semanas antes de la noche en que ocurrió. Alguien la preparó con tiempo, con cuidado». Pausa. Sus ojos verdes fijos en los míos. «Alguien que conocía los movimientos de tu casa». El calor del cuenco de aceite llegaba hasta donde yo estaba, 4 pasos de distancia, y podía sentirlo en la cara, suave, constante, como la temperatura de algo que lleva horas ardiendo sin que nadie lo alimente. «¿Vendrá aquí Doros?». Pronto, sus serpientes se movieron, apenas, y no vendrá solo. Esa fue la primera vez que entendí que haber llegado a este templo no era el final de mi huida. Era el principio de algo para lo que no tenía nombre todavía. La fíbula en mi mano. El nombre de Mira flotando en el aire del templo sin disiparse. Y Medusa mirándome con esos ojos que parecen conocer el desenlace de todas las historias antes de que nadie las cuente. Afuera, el viento cambió de dirección. No había cenado en 3 días. No lo recordé hasta ese momento. El hambre es lo primero que desaparece cuando el cuerpo entra en el tipo de dolor que no tiene localización física. «¿Por qué me estás diciendo todo esto?», pregunté.
Medusa tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz no tenía compasión, tenía algo más difícil de nombrar, algo parecido a la obligación. Porque tu esposa vino aquí antes de ir al templo de Atenea. El suelo bajo mis pies se volvió inestable sin moverse. ¿Cuándo? La tarde antes de su arresto. ¿Por qué? Medusa apagó la llama del cuenco con la palma de su mano, despacio, sin quemarse. La oscuridad del templo aumentó de golpe y solo quedó la luz que entraba por las grietas de la pared. Eso, dijo, te lo cuento cuando estés listo para escucharlo. No protesté, porque en la forma en que lo dijo entendí que, listo para escucharlo, no era una condición de tiempo. Era una condición de algo más. De cuánto más podía resistir antes de que la próxima verdad me quebrara de una manera diferente a como me había quebrado la primera. Me senté de nuevo en el suelo. La fíbula seguía en mi mano, el pez de bronce saltando hacia ningún lugar. Dormí en el suelo del templo. No fue una decisión, fue el cuerpo cediendo. En algún momento entre la oscuridad y el frío, mis párpados se cerraron y no hubo nada durante horas. Ni sueños, ni imágenes, solo ausencia. El tipo de sueño que el cuerpo fabrica cuando ha agotado hasta la capacidad de sufrir. Me desperté con una serpiente a 30 centímetros de mi cara. Me desperté y no grité. Lo que sentí no fue miedo exactamente, fue reconocimiento. Como si alguna parte de mí ya supiera que este era el tipo de mundo en que me había metido. Un mundo donde la frontera entre lo peligroso y lo protector se había borrado durante la noche y ahora era imposible saber en qué lado estaba parado. La serpiente me observó durante 3 segundos. Después se retiró. Medusa estaba sentada junto a la entrada de cara al exterior. La luz del amanecer entraba por el marco de la puerta y la tocaba solo a ella. El resto del templo permanecía en sombra. Sus serpientes colgaban quietas. Tenía algo en la mano, un trozo de pan seco y una raíz que no reconocí. Lo dejó en el suelo entre los dos sin mirarme. «Come», dijo. Comí. No pregunté de dónde venía. La raíz era amarga, con un sabor a tierra y a algo levemente medicinal que tardó en instalarse en la parte posterior de la garganta. El pan tenía la textura de algo que lleva días hecho, pero que fue guardado con cuidado. «Anoche dijiste que Mira vino aquí antes de que la arrestaran». «Sí». «¿Por qué viniste aquí y no me dijiste todo entonces?» Medusa giró la cabeza hacia mí. Una fracción. «Porque anoche no podías escucharlo. Anoche apenas podías sostener tu propio peso». No pude contradecirla. Me levanté, caminé hasta la entrada del templo y miré el camino por el que había llegado la noche anterior. El terreno era árido, de tierra rojiza con piedras sueltas, y el camino era apenas una sugerencia, una línea de pisadas y vegetación aplastada que se perdía hacia el norte entre las colinas. Nadie en el camino. Todavía. «El mensajero llegará hoy», dijo Medusa desde adentro. Su voz llegaba sin esfuerzo a través del espacio del templo, como si el templo mismo la condujera. «Viene con un documento de tu ciudad». Me volví. «¿Un mensajero de quién?» «Del nuevo arconte». Las palabras entraron despacio, como agua en piedra porosa. El nuevo arconte, el hombre que ocupaba mi lugar, el hombre que había firmado mi exilio. «¿Cómo sabes que viene hoy?» «Porque salió hace 2 días, y el camino desde tu ciudad hasta aquí tarda exactamente 2 días caminando sin prisa». Sin prisa. Eso significaba que no venía corriendo, que no tenía urgencia, que el mensaje que traía era lo suficientemente deliberado para no apresurarse. Eso era peor que cualquier persecución. Regresé al interior. Me senté frente a Medusa y la miré directamente. Ella no apartó los ojos. «Cuéntame lo que Mira vino a decirte». Medusa apoyó las manos sobre las rodillas. Sus serpientes se acomodaron con ese movimiento suyo, ese movimiento colectivo que no parecía responder a ninguna señal visible, sino a algo interno. «Mira, no vino a decirme nada. Vino a preguntarme algo». «¿Qué pregunta?» Me preguntó si lo que un hombre hace para proteger a su familia puede convertirse en la razón por la que su familia es destruida. El aire del templo era denso y quieto. «¿Y qué le respondiste?»
Le respondí que sí, que sucede con más frecuencia de lo que los hombres quieren saber. Tragué saliva. ¿Qué más te dijo? Me habló de un hombre que había protegido durante años, un hombre al que había dado trabajo en tu casa cuando nadie más lo haría, un hombre que conocía los movimientos de tu familia, el horario de tus reuniones, el nombre de tus aliados en el consejo. Sentí algo frío instalarse en el centro del pecho. No, eso no era la descripción correcta. Sentí que los nudillos de la mano que sostenía el trozo de pan se pusieron blancos, y lo solté. ¿Te dio un nombre? No. ¿Por qué no? Porque no estaba segura. Y Mira era el tipo de mujer que no acusa sin certeza. El tipo de mujer. Medusa lo dijo como quien describe un hecho observable, no como quien recuerda a alguien con afecto. Y sin embargo, en esa descripción había más de Mira de lo que yo había conseguido articular en 43 días de camino. Mira regateaba los precios en el mercado y al final pagaba lo que pedían. Dije. No sé por qué lo dije. Medusa asintió, como si eso confirmara exactamente lo que acababa de decir. Sí, quería saber el valor de las cosas, no solo el precio. Me levanté de nuevo. Esta vez caminé hasta el fondo del templo, donde la oscuridad era más completa y el olor a tierra y a tiempo era más fuerte. Había marcas en la pared del fondo, no grabadas, sino trazadas con algo oscuro, con carbón o con aceite quemado. Líneas que no formaban letras ni figuras reconocibles, pero que tenían la estructura de algo que fue puesto con intención. ¿Qué son estas marcas?, pregunté. Los nombres de las mujeres que vinieron aquí a preguntar lo que no podían preguntar en ningún otro lugar. No pregunté cuántas eran. Conté 19 marcas y dejé de contar. El sonido llegó desde afuera. Pasos. 1, 2. El ritmo de alguien que camina con propósito y sin urgencia. Exactamente como Medusa había descrito. Me quedé quieto. El mensajero apareció en el umbral. Joven, 22 o 23 años, con polvo del camino en las sandalias y un cilindro de cuero sellado en la mano. Se detuvo al ver el interior del templo. Vio a Medusa y su cuerpo se tensó en los hombros, pero no retrocedió. Le habían pagado suficiente para no retroceder. Me buscó con los ojos. Me encontró. ¿Cairo, hijo de Menas, exilado por decreto del Consejo de la ciudad de Tirna? Sí. Me extendió el cilindro. Documento de indulto provisional. El arconte Lysander ofrece el retorno bajo condiciones de supervisión. Debes presentarte en la ciudad en no más de 48 horas para que el indulto sea válido. Lysander. El nombre que había escuchado pronunciar en el Consejo durante años. El hombre que había votado por mi exilio con una expresión de pesar que yo había creído genuina porque no tenía razón para no creerla. Mi aliado durante 6 años, el hombre al que había defendido frente al consejo cuando otros dudaban de su lealtad. Tomé el cilindro. El mensajero no esperó respuesta. Dio media vuelta y empezó a alejarse por el camino con el mismo paso deliberado con que había llegado. Su trabajo estaba hecho. Sostuve el cilindro sin abrirlo. Si regreso, dije en voz baja, seré visible, localizable, controlable. Sí, dijo Medusa. Si no regreso en 48 horas, el indulto vence y el decreto de exilio se vuelve definitivo. Sí, cualquiera de las dos opciones me pone en la misma posición. No exactamente la misma. Medusa se puso de pie. Una te pone donde Lysander puede verte. La otra te deja aquí, donde Doros vendrá a buscarte de todas formas. Abrí el cilindro. El documento adentro era real. Sello del consejo, firma del arconte, las condiciones escritas en tinta roja sobre papiro de calidad. Alguien había invertido tiempo y materiales en esto. No era un gesto, era una trampa bien hecha. Doblé el documento, no para guardarlo, para tener algo que hacer con las manos mientras pensaba. El mensajero llegó aquí directamente, dije. No buscó, fue directo al templo. Pausa. Alguien le dijo dónde encontrarme. Medusa no respondió, pero sus ojos me encontraron a través del espacio del templo y en ellos había algo que no era confirmación ni negación. Era espera.
La espera de alguien que sabe que la mente que tiene delante está a punto de llegar sola a la conclusión correcta. Repasé los 43 días en mi cabeza, las personas que habían visto mi salida de la ciudad, el camino que había tomado, las decisiones que había hecho en el camino, y la única persona que me había preparado la mochila para el viaje, la única persona que había estado en mi casa esa última mañana. Nia. El nombre llegó solo, sin acusación todavía, solo como un hecho que se instalaba en el lugar donde debía instalarse. Sostuve la fíbula de bronce en la mano izquierda y el documento doblado en la derecha, y afuera el sol ya estaba alto. 48 horas para decidir. Dentro del templo, el calor del mediodía empezaba a filtrarse por las grietas de la piedra. El aceite del cuenco llevaba horas apagado, y el olor que quedaba era el de la cera fría y el humo estancado. Me senté en el umbral, no adentro, no afuera, en el borde exacto entre el templo y el camino. La piedra del umbral tenía una marca de desgaste en el centro, pulida por décadas de pies que habían cruzado en ambas direcciones. Pies que venían buscando algo, pies que se iban, con o sin lo que habían buscado. ¿Cuántas personas han tomado esa decisión desde este umbral? Pregunté sin girarme. Medusa tardó. Suficientes para que la piedra tenga esa forma. No dije nada más. Miré el camino hacia el norte, hacia Tirna, hacia Lysander, hacia mis hijos, que crecían bajo un techo que no era el mío. 48 horas. El sol se movía. La sombra del templo se estiraba hacia el este como un brazo señalando algo que no quería ver. Guardé el documento en la mochila, no como respuesta, como tiempo comprado. Llegaron al amanecer del segundo día. Los escuché antes de verlos. El sonido de 8 pares de sandalias militares sobre tierra seca es diferente al de cualquier otra cosa. Regular, sin variación, sin el pequeño tropiezo que da el paso de alguien que camina por voluntad propia. 8 cuerpos moviéndose como uno solo, con el ritmo de quienes obedecen en vez de decidir. Me puse de pie antes de que entraran. Medusa no se movió. Doros cruzó el umbral primero. Se detuvo al ver el interior. Sus ojos tardaron un segundo en ajustarse a la oscuridad, y en ese segundo lo vi en su postura. No era un hombre que tuviera miedo de estar aquí. Era un hombre que había calculado estar aquí. Sus ojos se movieron desde Medusa hasta mí y regresaron a Medusa, como si yo fuera un detalle necesario y ella fuera el problema real. Los 8 soldados se distribuyeron detrás de él, en un arco silencioso. Cairo. Mi nombre en su boca sonó como una formalidad bien ensayada. El arconte Lysander me envía a recordarte que el plazo del indulto vence en 4 horas. Lo sé. Y a ofrecerte escolta de regreso a la ciudad, en señal de buena voluntad. 8 soldados con las manos cerca de las armas. Esa era la buena voluntad. Vine a recuperar un exiliado, continuó. No a crear un incidente en un lugar que la ciudad preferiría no reconocer oficialmente. Sus ojos volvieron a Medusa. Tú, directamente a ella, sin título, sin saludo, sin la cortesía mínima que incluso los enemigos se otorgan en el consejo. ¿Qué le has contado? Medusa no respondió. Doros dio un paso hacia adelante. El soldado a su derecha lo siguió de manera automática, la mano ya en el mango del arma. El arconte tiene autoridad sobre los testimonios relacionados con asuntos del consejo. Cualquier declaración hecha a un exiliado puede ser considerada obstrucción de la justicia de la ciudad. Este no es territorio de la ciudad, dije. Este territorio no tiene dueño reconocido. Me miró directamente, lo que significa que tampoco tiene protección reconocida. El olor a aceite quemado del templo, las marcas en la pared del fondo, el cuenco de terracota vacío en el suelo. Todo igual. Solo el aire cambió. Medusa habló. Doros, hijo de Agero, sacerdote del consejo de Tirna. Su voz era perfectamente plana, sin acusación, sin énfasis, como quien lee una lista de hechos que lleva mucho tiempo esperando ser leídos en voz alta. Firmaste la orden de ejecución de Mira, esposa de Cairo, 17 días después de recibir la denuncia escrita. La denuncia fue entregada por un emisario del arconte Lysander, no por ningún ciudadano de la ciudad.
El silencio que siguió tuvo una textura diferente a todos los silencios anteriores. Doros no perdió la compostura. Ese fue el detalle que me dijo más sobre él que cualquier cosa que hubiera dicho o hecho. Un hombre inocente habría reaccionado. Un hombre culpable con menos práctica también. Doros simplemente recalibró. Lo vi en los ojos. Un ajuste milimétrico, como cambiar el peso de un pie al otro en terreno inestable. Nada en la superficie. Todo por debajo. Lo que acabas de decir no tiene fundamento legal, dijo. No lo dije como fundamento legal, respondió Medusa. Lo dije como hecho. Doros volvió a mí. El plazo vence en 4 horas. Si no estás en camino, el decreto de exilio se vuelve permanente y tus hijos permanecen bajo tutela del arconte de manera indefinida. Ahí estaba, Aren, Sela. Los había mencionado por primera vez en esta conversación, con la precisión exacta de quien ha guardado esa ficha durante el momento correcto y la deposita en el momento exacto en que puede hacer más daño. ¿Dónde están mis hijos? En la casa del arconte, atendidos, alimentados, educados. Una pausa corta y calculada. Por ahora. Por ahora. 2 palabras que no son amenaza, pero tienen toda su arquitectura. Medusa se movió entonces, cruzó el templo sin ruido y se colocó entre Doros y yo, sin agresividad, solo de manera inequívoca. Su cuerpo en el espacio entre nosotros, sus serpientes orientadas hacia los soldados, mirando a cada uno de los 8 con esa atención específica e inapelable. Los 8 soldados retrocedieron un paso. Uno de ellos soltó un sonido que no llegó a ser palabra. «Tienes 4 horas», dijo Doros desde el otro lado de Medusa. «Úsalas bien». Dio media vuelta. Los soldados se reorganizaron detrás de él. Pero antes de cruzar el umbral, Doros se detuvo una vez más. Nia manda saludos. No giró la cabeza y salió. El silencio que dejó atrás tuvo la textura del silencio después de algo irreversible. Nia, el nombre de la serva de mi casa, un nombre que yo nunca había pronunciado en esta conversación, un nombre que Doros no tenía ninguna razón de conocer a menos que alguien de mi casa lo hubiera dado, a menos que alguien hubiera contado no solo mi paradero, sino los movimientos de las personas que habían estado cerca de mí. Me quedé inmóvil durante el tiempo que tardaron sus pasos en desaparecer por el camino. «Lo sabías», le dije a Medusa. «No todo, pero sí que alguien en tu casa había hablado». Pausa. Mira también lo sospechaba. Por eso vino aquí, para preguntarme si podía confiar en lo que sentía, o si era solo el miedo distorsionando su percepción. ¿Y le dijiste que sí? Le dije que lo que sentía tenía fundamento, que el instinto de una mujer sobre la lealtad de quienes la rodean no suele fallar. Sus ojos sobre los míos quietos y directos. Lo que no pude decirle es que ya era demasiado tarde para que ese conocimiento cambiara algo. Caminé hasta la pared del fondo. Las 19 marcas. Las recorrí con la yema del dedo una por una, frías con texturas distintas, algunas profundas como si hubieran sido trazadas con rabia o con desesperación, otras apenas visibles como si la mano que las había puesto apenas tuviera fuerza. 19 mujeres, 19 historias que no salieron de aquí. ¿Por qué Mira no marcó la pared? Porque hacerlo significaba aceptar que lo que venía no podía cambiarse. Una pausa, y Mira no estaba lista para aceptar eso. Se fue de este templo creyendo que todavía podía hacer algo. Se fue al templo de Atenea, y en ese templo encontró lo que encontró. ¿Qué fue a hacer allí? Medusa regresó al cuenco, lo llenó, encendió la llama. La luz reapareció en el espacio del templo, más cálida que la del amanecer que entraba por las grietas. Fue con evidencia. Lysander había entrado al templo de Atenea hace 4 meses, de noche, con 2 hombres. Tomó un documento del archivo sagrado, un registro de deudas de familias de la ciudad, deudas que legalmente habían sido canceladas con la amnistía del consejo anterior, pero que Lysander necesitaba que no existieran. Si ese registro aparecía, su nombramiento como arconte podía ser impugnado. 19 familias lo habrían firmado. La llama ardía sin moverse. Mira tenía una copia. Había hecho una copia la semana anterior,
cuando descubrió que el original había desaparecido del archivo público. Fue al templo de Atenea a entregarla a la sacerdotisa mayor. Pausa larga. La sacerdotisa mayor era leal a Lysander desde hacía 3 años. Mira no lo sabía. Así que cuando Mira entró al templo con la evidencia, entró directamente en el lugar donde esa evidencia sería interceptada y ella con ella. Mira, que no regateaba precios sin entender el valor de las cosas, que no acusaba sin certeza, que no marcó la pared de este templo porque no estaba lista para aceptar que no había salida. Mira lo supo cuando entró, y entró de todas formas. ¿Dónde está la copia ahora? Medusa me miró durante un segundo completo antes de responder. Aquí, Mira me la entregó antes de ir al templo de Atenea. Me pidió que la guardara hasta que alguien viniera a buscarla, alguien que llevara algo suyo, algo pequeño de bronce, con forma de pez. La fíbula, el objeto que yo había recogido del suelo frente al templo de Atenea esa noche. No porque hubiera caído por accidente, porque Mira lo había puesto ahí, deliberadamente, como señal, como instrucción silenciosa para alguien que tal vez nunca llegaría, dejada de todas formas porque Mira era el tipo de mujer que hacía lo necesario, aunque no hubiera garantía de que sirviera para algo. Si llegas a entender lo que pasó, ve al templo del Camino Sur, lleva esto, 43 días con la respuesta en la mano. ¿Me darás la copia? Medusa tardó. Eso depende de qué piensas hacer con ella. Usarla para sacar a mis hijos de la casa de Lysander. Y Lysander, pausa, la llama, el silencio. Eso viene después. Medusa asintió, lentamente, con el peso de alguien que ha escuchado este tipo de respuesta antes y sabe exactamente lo que cuesta y lo que no alcanza a cubrir. Afuera el plazo seguía corriendo. 4 horas, ya 3. El sol sobre las colinas rojizas, moviéndose con esa indiferencia perfecta del tiempo frente al dolor humano. En algún lugar al norte, Aren y Sela despertarían en una casa que no era la suya, bajo el techo del hombre que había destruido todo lo que ellos habían conocido, creyendo, tal vez, que su padre los había dejado ir. Eso no podía sostenerse más tiempo. Tenía que terminar. Me senté en el suelo por segunda vez en ese templo. El frío de la piedra llegó a través de la tela desgastada de mi ropa. Lo dejé llegar. Hacía tiempo que había dejado de protegerme del frío, como si eso importara más que lo que venía después. La fíbula. La sostuve frente a la luz de la llama. El pez de bronce atrapado en su salto eterno, la marca del pulgar de Mira en la cera del reverso, pequeña, del tamaño exacto de su mano, que yo podría haber reconocido entre 1000 manos si alguien me lo hubiera pedido. Mira, no dejó un mensaje escrito, no dejó palabras, dejó un objeto con una marca y confió en que yo sabría seguirlo. 16 años de matrimonio, 3 hijos que no tuvimos, 2 que sí. Las mañanas en el patio con el olor de los limoneros y el ruido de Aren jugando con las herramientas del jardín que le estaban prohibidas. La forma en que Mira corregía a Sela, sin dureza, con esa paciencia que yo nunca tuve para la paciencia. Todo eso se había guardado en este trozo de bronce que pesaba menos que mi culpa. Cerré la mano sobre la fíbula y me puse de pie. Lysander entró al templo antes del mediodía, sin soldados, sin anuncio, solo él, con la toga del arconte, la banda dorada al brazo derecho que había sido la banda de mi brazo derecho durante 8 años, y esa forma de caminar que siempre había confundido con seguridad y que ahora reconocí por primera vez como lo que realmente era. La marcha de alguien que nunca ha tenido que dudar de que el espacio que ocupa le pertenece. No lo escuché llegar. Estaba de espaldas a la entrada, frente a las 19 marcas de la pared, cuando la sombra de su cuerpo apareció en el suelo de piedra proyectada por la luz del umbral, larga, perfectamente vertical, sin prisa. Me giré. Cairo. Mi nombre en su boca tenía una textura diferente a como lo decía Doros. Doros lo pronunciaba como formalidad. Lysander lo pronunciaba como una propiedad que le pertenecía por derecho de conquista. Sabía que no ibas a volver. Lo miré durante 3 segundos completos sin hablar.
6 años de alianza, 6 años de reuniones del consejo donde me cubría la espalda cuando los demás buscaban mis flancos. 6 años de cenar en su casa, de escuchar a su esposa hablar de sus hijos, de creer que los vínculos que se construyen en la política pueden tener la textura de algo real. ¿Qué hiciste con mis hijos?, dije. Lysander no respondió de inmediato. Miró el interior del templo con esa curiosidad calculada que siempre había usado para examinar situaciones nuevas, el tiempo que necesitaba para decidir cómo posicionarse dentro de ellas antes de que su cara revelara nada. Están bien, los cuido como si fueran míos. Como si fueran míos. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Porque Doros regresó sin ti y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Se movió hacia el centro del templo, lento, cada paso midiendo el espacio, la distancia entre nosotros, la posición de Medusa en la pared del norte. Que alguien te ha contado algo y que lo que te han contado es suficiente para que decidas quedarte. Sus ojos encontraron a Medusa. La observó durante un momento que fue más largo de lo que debería haber sido. ¿Cuánto le has contado?, me preguntó, sin apartar los ojos de ella. Todo lo necesario. Lysander asintió despacio. Entonces ya sabrás que lo que hice era inevitable. Volvió a mirarme, sin defensiva, sin disculpa, con la calma específica de alguien que ha racionalizado sus actos durante tanto tiempo que la racionalización ha reemplazado completamente a la realidad. Tú tenías el cargo que yo necesitaba. Tenías la lealtad del consejo que yo había construido durante años antes de que tú llegaras. Y esa lealtad se desplazaba hacia ti sin que hicieras nada especial para ganártela. Eso no era justo. No lo era, dije. Lo que hice fue eficiente. Tu familia no sufrió innecesariamente. El calor del cuenco de aceite encendido entre nosotros, las serpientes de Medusa, moviéndose con ese ritmo suyo lento y sin urgencia. El olor a tierra y a tiempo roto. Mira sufrió exactamente 20 días entre su arresto y su ejecución, dije. Los he contado, los conté desde que lo supe y los he seguido contando cada noche desde entonces porque el cerebro hace eso con los números cuando no puede hacer nada más con el dolor. Algo parpadeó en los ojos de Lysander. No remordimiento, algo más frío y más pequeño, el cálculo de alguien evaluando si esa información cambia alguna variable en la situación presente. Lo siento, dijo, y en la forma exacta en que lo dijo, entendí que era cierto. No como arrepentimiento genuino, sino como inconveniencia logística, como un error de proceso que habría corregido si hubiera podido. Dio un paso hacia mí. Cairo, tienes una copia del documento que desapareció del archivo de Atenea. Lo sé porque Mira lo dejó aquí, y este templo es el único lugar donde pudo dejarlo con certeza de que no sería encontrado antes de tiempo. Su voz era perfectamente razonable. La voz de alguien que está proponiendo un intercambio entre personas que se conocen desde hace suficiente tiempo para saltar los preámbulos. Dame esa copia, regresa a la ciudad. Tus hijos te serán devueltos en 48 horas. Recibirás una pensión de exarcontato, suficiente para vivir sin incomodidades en cualquier ciudad aliada fuera de Tirna. Y nadie recordará lo de Mira como nada más que una desgracia inevitable del proceso legal. Una desgracia inevitable del proceso legal. 17 años de matrimonio, 20 días de arresto, un nombre borrado de la ciudad donde había vivido toda su vida. Una desgracia inevitable del proceso legal. No, dije. Lysander me miró con la expresión de alguien que no ha escuchado esa palabra en tanto tiempo que ya no sabe exactamente qué hacer con ella en el instante en que llega. No es una negociación, Cairo. Lo sé. Di un paso hacia él. El espacio entre nosotros se redujo a 4 pasos. 3. Lo suficiente para ver la variación milimétrica en sus ojos, el momento exacto en que la certeza de que controlaba la situación encontró su primera fisura real. La copia existe. Yo la tengo. Y Medusa ha escuchado cada palabra que has pronunciado en los últimos 5 minutos dentro de este templo. En un templo que no está bajo jurisdicción de tu consejo y que lleva siglos registrando lo que se dice dentro de él.
Un testigo que ningún tribunal de Tirna reconocerá. Hay tribunales fuera de Tirna. Hay ciudades aliadas que llevan años mirando tu nombramiento como arconte con preguntas que nadie ha podido responder. Una copia de ese documento con el testimonio de una presencia tan antigua como este templo los obligaría a abrir esas preguntas. 3 pasos entre nosotros. Lysander se movió, rápido, con una velocidad que no esperaba de alguien que se había presentado sin escolta y sin arma visible. Su mano derecha hacia mi mano izquierda, hacia la fíbula que yo sostenía. Sus dedos llegaron antes de que yo pudiera reaccionar completamente. Los suyos cerraron sobre la mía, 4 dedos de mano grande apretando mis 4 dedos contra el bronce del broche. Tiró. Yo resistí. Durante 4 segundos los dos tuvimos la fíbula entre las manos, tirando en direcciones opuestas, con el suelo de piedra bajo nuestros pies y el olor a aceite quemado entre nosotros, y el silencio del templo amplificando el sonido de la respiración de ambos. La fíbula no cedió. Yo no cedí. Lysander me soltó. Retrocedió un paso, su mano derecha abierta, sus ojos recorriendo el espacio entre nosotros como si buscara algo que había calculado mal y no encontraba. Eso fue un error, le dije. Todo esto es un error, respondió. El tuyo fue creer que una copia en manos de un exiliado puede mover algo real en el mundo. El tuyo fue venir aquí solo. Silencio. Medusa habló desde la pared del norte. Su voz llenó el espacio del templo sin subir el volumen, como si el templo mismo la condujera. Lysander, Mira vino a este templo la tarde antes de su arresto. Me habló de ti. Me describió 4 cosas que habías hecho en el último año que ella había visto sin poder nombrar lo que veía. Me describió el momento exacto en que entendió que el hombre que destruiría su familia era el hombre que su marido creía que lo protegía. Pausa. Yo recuerdo con precisión, y tengo tiempo. Lysander la miró. Por primera vez desde que había cruzado el umbral, lo que vi en su cara no fue cálculo controlado. Fue el reconocimiento específico de que hay tipos de testigos que no pueden ser eliminados, comprados, ni convencidos. Una memoria que no tiene valor jurídico, dijo, pero su voz había perdido la textura que tenía al entrar. No, dijo Medusa, tiene un valor diferente, el tipo de valor que vive en lo que la gente recuerda y repite durante años, cuando se sientan alrededor de un fuego y cuentan historias sobre lo que fue y lo que pudo haber sido distinto. El tipo de valor que no necesita un tribunal para funcionar. Lysander me miró una vez más. Mis hijos, dije, una sola vez. Algo pasó por su cara, solo un segundo. Una microexpresión que yo no hubiera podido nombrar antes de estos 2 días en este templo, y que ahora reconocí perfectamente. La expresión de alguien evaluando si lo que tiene retenido como garantía sigue siendo suficiente contra lo que acaba de perder. Si esa copia sale de este templo, dijo, tus hijos serán lo primero que pierdes. Dio media vuelta, cruzó el umbral y desapareció en la luz del mediodía. Me quedé de pie en el centro del templo, la fíbula en la mano izquierda, con las marcas de sus dedos todavía en mi piel, el documento en la mochila, y Medusa en la pared del norte, inmóvil, con esa presencia suya que no se anuncia, sino que simplemente continúa existiendo independientemente de lo que pase alrededor. Vine aquí buscando un lugar donde refugiarme, dije, y encontré exactamente el centro del problema. Medusa no respondió. No necesitaba hacerlo. Él sabía que yo vendría aquí, sabía que encontraría la copia, sabía que me negaría a dársela. La comprensión se instaló con esa textura específica de algo que ha sido verdad desde el principio y que solo ahora encuentra las palabras exactas para nombrarse. Y sabe que mientras mis hijos estén en su casa, yo no puedo usar lo que tengo sin destruirlos a ellos primero. Silencio. Soy la razón por la que la condenación de Mira sigue siendo válida, dije. Mientras yo exista como exiliado sacrílego, la acusación de impiedad contra ella se mantiene activa. Si yo muero, ella es juzgada en ausencia y ejecutada sin testigos. Si yo regreso y me someto, soy neutralizable. Si yo uso la copia y lo expongo,
Él usa a mis hijos como represalia. Pausa. Me mantuvo vivo porque soy su argumento. Mi vida sostenía la condenación de Mira como una columna sostiene un techo. La llama del cuenco ardió. 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 La vida de Mira, anclada a la mía como a una cadena, y mis hijos en la casa del hombre que la había forjado. La mochila. La encontré en la esquina donde la había dejado la primera noche, apoyada contra la pared, con la correa enrollada encima, con esa prolijidad de algo preparado por manos que saben exactamente lo que están haciendo. Manos que lo han hecho antes. Manos que saben cómo dejar las cosas ordenadas para que quien se va no pierda tiempo buscando. Manos de Nia. La abrí despacio. Saqué el contenido uno por uno y lo coloqué en el suelo de piedra. Pan ya duro del tercer día. Ropa, doblada con precisión, no amontonada. La navaja de afeitar envuelta en cuero. La bolsa con las 12 monedas menos 4. El documento de indulto de Lysander. Y debajo de todo eso, en el fondo, doblado 4 veces con la precisión de algo puesto con cuidado para no ser visto de inmediato, un mapa. Lo saqué, lo desdoblé. Era un mapa dibujado a mano. Tinta negra sobre papiro delgado. Mostraba el camino desde Tirna hacia el sur con las bifurcaciones correctas marcadas, con las distancias indicadas en días de caminata, con los puntos de agua señalados con pequeños círculos. Era preciso, más preciso de lo que se puede improvisar. Al final del camino del sur, un círculo más grande, sin nombre escrito adentro, solo el círculo. Este templo. Me quedé mirándolo durante el tiempo que la mente necesita para dejar de ver solo el objeto y empezar a ver todo lo que el objeto implica. No fue rápido, fue ese proceso lento y sin piedad de cuando la comprensión va retroactivamente por todas las memorias que tiene a disposición y empieza a reescribirlas una por una. Nia despierta a las 3 de la madrugada, la noche que se llevaron a Mira, sin razón visible, sin explicación que yo hubiera buscado, porque no tenía razón para buscarla. Nia que lloró cuando arrestaron a Mira, que no lloró cuando separaron a mis hijos de mí. El tipo de llanto selectivo de alguien que siente algo por ciertas partes de lo que ocurre, pero no por todas. Como quien lee solo los capítulos que le fueron asignados. Nia, cuyo nombre Doros conocía sin que yo lo hubiera pronunciado en ninguna conversación en este templo. Nia que había preparado esta mochila la mañana de mi partida, que había tenido la mochila en sus manos durante más de 1 hora, mientras yo me despedía de lo que quedaba de mi vida en la puerta de una casa que ya no era mía. Nia que durante 4 años había vivido bajo mi techo aprendiendo cada movimiento de mi familia, cada nombre, cada ruta, cada costumbre, cada alianza y cada vulnerabilidad. 4 años. Lysander la había tenido dentro de mi casa durante 4 años y yo nunca pregunté de dónde venía realmente ni a quién había servido antes de aparecer en mi puerta sin familia y sin trabajo. 12 años construyendo un cargo. 4 años con el enemigo adentro de la casa. El mapa lo puso Nia, dije en voz alta, no como pregunta. Medusa no respondió. Lo puso antes de que yo decidiera a dónde ir, dije. Lo que significa que ella sabía a dónde iba antes de que yo lo supiera. Lo que significa que alguien decidió a dónde iría yo antes de que yo lo decidiera. Silencio. ¿Por qué?, pregunté. Porque aquí está la copia, dijo Medusa desde el otro lado del templo. Y si tú la encontrabas, Lysander sabía dónde buscarte. Sabía dónde venir a hacer la conversación que acaba de ocurrir. Pausa. Este templo no era tu refugio. Era el lugar donde él necesitaba que estuvieras, con la copia en tu mano, para que cualquier resultado pareciera surgir de tu propia decisión. Me senté en el suelo. El plan no había empezado con mi exilio. Había empezado 4 años antes, cuando una joven sin familia ni trabajo había aparecido en mi puerta y yo la había recibido porque era lo correcto y porque yo era el tipo de hombre que hacía lo correcto sin preguntarse si lo correcto podía ser una trampa. Mis hijos crecen con él, dije. Mi voz era plana, el tipo de planitud que viene después de demasiadas cosas procesadas en demasiado poco tiempo.
Si uso la copia, actúa sobre ellos antes de que cualquier tribunal pueda actuar sobre él. Si no la uso, permanece intocable. Si desaparezco, la condenación de Mira se vuelve definitiva porque no hay nadie que la impugne. Medusa caminó hasta mí. Se sentó en el suelo frente a mí. El gesto de igualar la altura, de no estar por encima de alguien que está en el suelo. No tienes una opción que no cueste algo irreversible, dijo. Lo sé. Eso no cambia lo que tienes que decidir. Lo sé también. La fíbula en mi mano izquierda, el mapa en la derecha. Dos objetos del mismo mundo que ahora representaban cosas opuestas. Uno, la memoria de lo que amé. El otro, la evidencia de cómo fui conducido hacia donde alguien necesitaba que estuviera. Me quedé mirando el mapa durante un momento más. Después lo doblé y lo puse en la mochila. No lo quemé. Era evidencia de algo, aunque todavía no supiera exactamente para quién o cuándo. ¿Hay alguien en el consejo de Gelas que guarde lealtad a la memoria del consejo anterior? Pregunté. Alguien que haya preguntado preguntas sobre el nombramiento de Lysander y no haya recibido respuestas satisfactorias. Medusa consideró durante varios segundos. Hay una mujer, consejera menor del consejo de Elas, Pirene, hija de Cleón. Pausa. Conocía a Mira. Estudiaron con la misma maestra en su infancia, antes de que sus familias tomaran caminos distintos. Cuando Mira fue ejecutada, Pirine preguntó por el proceso. Le respondieron que había sido correcto y cerrado. Ella no lo creyó. Otra pausa. Pero no tenía con qué argumentar. La copia que Mira había preparado con sus propias manos, que había guardado aquí sabiendo que tal vez nadie vendría nunca a buscarla, que había dejado de todas formas, porque era el tipo de mujer que hacía lo necesario, aunque no hubiera garantía de que sirviera para algo. Puedes hacerle llegar un mensaje. Por caminos que no pasan por las rutas que Lysander vigila. 3 semanas, 4. 3 o 4 semanas. Mis hijos en su casa durante ese tiempo. Aren aprendiendo quién sabe qué versión de los hechos. Sela cantando en voz baja su canción sin letra. Esa melodía que había inventado sola a los 4 años, en un cuarto de una casa que no era la suya, con un hombre que le sonreía con la sonrisa de alguien que necesita que los niños lo quieran. Apreté los dientes. El dolor no cambia nada si no hay a dónde dirigirlo. Hazlo, dije. Medusa se levantó del suelo. Fue hasta la pared del norte. Presionó una piedra específica, la tercera desde la esquina a la altura del hombro. Detrás había un espacio del tamaño exacto de una mano, excavado en la roca con precisión de quien sabe dónde está el límite entre la piedra sólida y la piedra que puede ceder. Sacó algo envuelto en lino oscuro. La copia. La tomé. La desdoblé parcialmente. La escritura era la de Mira. Reconocí su forma de trazar las letras desde la primera línea sin necesitar leer el contenido. La presión levemente mayor sobre los números que sobre las palabras, como si los números merecieran más certeza. Mira sosteniendo este papiro, copiando cada cifra, cada nombre, cada deuda que Lysander necesitaba que no existiera, con la seriedad específica de alguien que sabe que lo que está haciendo es peligroso, y lo hace de todas formas, porque es lo correcto, y porque ella era el tipo de mujer que hacía lo correcto, aunque no hubiera nadie mirando. Lo doblé con cuidado, lo guardé contra la piel. ¿A dónde irá?, preguntó Medusa. A algún lugar donde Lysander no sepa buscarme, donde pueda esperar sin que nadie sepa que existo. Pausa. Si me quedo aquí, tiene el ángulo, y sabe que lo tiene. Tomé la mochila, puse la fíbula en el bolsillo exterior, accesible como siempre, como si todavía fuera solo el último objeto de Mira, y no una señal que ella había colocado deliberadamente para que yo encontrara el camino. Me detuve en el umbral sin girarme. ¿Cuántas historias has visto terminar de esta manera?, pregunté, con alguien eligiendo el camino que cuesta más y garantiza menos. Medusa tardó. Todas, dijo. Las que importan terminan así. No me dijo que saldría bien. No me dijo que mis hijos estarían bien. No me dijo nada que fuera una mentira envuelta en consuelo. Eso fue lo más honesto que alguien me había dicho en meses. Regresé un momento. Tomé un trozo de carbón junto al cuenco. Me acerqué a la pared del fondo.
Las 20 marcas, incluyendo la mía ahora, la del contorno de mi mano abierta, trazada junto a las 19 anteriores. La observé durante 3 segundos, no como quien acepta que no hay salida, como quien deja constancia de que estuvo aquí. Después salí, y afuera, el sol de la tarde era la misma luz indiferente que había sido el primer día. Volví al templo 22 días después. No porque Pirene hubiera respondido, todavía no. Volví porque había algo que no había terminado de hacer y que no podía hacer en ningún otro lugar. Medusa estaba donde siempre estaba, en el centro del templo, junto al cuenco de aceite encendido, con sus serpientes quietas y esa presencia suya que no cambia con el paso de los días, porque para ella los días no pasan de la misma manera que para los que envejecemos. Me miró entrar. No preguntó por qué había vuelto. Pirene envió respuesta. Dije, ¿cuándo? Esta mañana. Un mensajero en el cruce del camino norte, sin insignia, sin documento, solo 7 palabras en voz. Ahí hice una pausa. Dice, vengo 10 días, tráeme lo que prometiste. Medusa asintió. 10 días. El tiempo que necesitaba Pirene para viajar desde Hellas con la discreción suficiente para que el movimiento no llamara la atención de nadie conectado a Lysander. 10 días durante los cuales la copia seguía guardada contra mi piel, y Lysander seguía siendo el arconte de Tirna, y mis hijos seguían despertando en su casa. Me senté en el suelo, no en el centro, contra la pared del norte, donde la piedra estaba más fría y el olor a tierra era más fuerte. El lugar donde la oscuridad era suficiente para pensar sin que el pensamiento tuviera demasiada luz. ¿Qué harás después de que Pirene tenga la copia?, preguntó Medusa. Esperar. ¿Cuánto tiempo puede tardar un proceso legal en Hellas? ¿Meses? ¿Un año? Tal vez más si Lysander tiene aliados allí también. Y mientras tanto mis hijos siguen creciendo creyendo que los abandoné. Ese pensamiento tenía 16 aristas distintas y yo lo sostenía por todas ellas al mismo tiempo. Medusa, dije. Sí. ¿Qué fue exactamente lo que Mira intentó hacer en el templo de Atenea? No lo que hizo, lo que intentó. Medusa tardó. Sus serpientes se movieron apenas. Lo que te he dicho es correcto. Fue a entregar la copia. Pero hay algo que no te dije todavía. Levanté la vista. Mira no fue solo a destruir a Lysander, dijo Medusa, fue a protegerte a ti. Sabía que mientras Lysander tuviera el original del documento, tenía poder sobre cualquier familia de la ciudad que apareciera en él, poder que podía usar contra ti en cualquier momento futuro. No quería destruirlo, quería quitarle la herramienta. Me quedé quieto. Fue al templo de Atenea, porque es el único lugar donde un documento entregado voluntariamente recibe protección sagrada. No puede ser destruido, no puede ser negado, queda en custodia neutral para siempre. Pausa. El problema es que la sacerdotisa mayor había sido comprada 3 años antes. El templo ya no era neutral, y Mira entró en él con la misma confianza que yo habría tenido antes de saber lo que sé sobre la forma en que los hombres con poder corrompen las cosas que deberían ser incorruptibles. La fíbula en mi mano. La había sacado sin darme cuenta, con ese gesto que ya no era voluntario, que era simplemente lo que la mano hacía cuando el resto de mí estaba ocupado, procesando algo demasiado grande. Mira no fue al templo de Atenea a pedir protección para sí misma, dije despacio. No, fue a protegerme a mí. Sí, el pez de bronce atrapado en su salto, la marca del pulgar de Mira en la cera del reverso, el peso de la fíbula, menos que mi culpa, siempre menos que mi culpa. Mira que había ido al único lugar que podría haber sido seguro, que había confiado en la institución que debería haber sido inviolable, que había muerto 20 días después, porque la institución ya estaba rota desde adentro, y ella no lo sabía. Athena no la había condenado. La traición que usó el nombre de Athena la había condenado. Todo el tiempo yo había pensado que la historia era la de mi exilio, mi pérdida, mi destrucción. No lo era. La historia era la de Mira yendo al templo de Atenea a protegerme, y siendo destruida por eso. La historia era mía, solo de manera secundaria.
Apoyé la espalda en la pared y cerré los ojos durante un minuto completo. No me dormí. Solo dejé que la oscuridad tuviera exactamente ese tamaño por exactamente ese tiempo. Después los abrí. Me levanté. Fui hasta la pared del fondo. Encontré la marca que había trazado 22 días antes. El contorno de mi mano, con el carbón ya difuminado en los bordes, pero todavía visible. La observé. 20 marcas en total. 20 manos. 20 historias de personas que habían venido a este templo porque no había otro lugar a donde ir. Cuando Pirene llegue y se lleve la copia, dije, ¿qué quedará aquí? Medusa me miró. La marca de tu mano, dijo, el recuerdo de lo que Mira intentó, y la pregunta de si valdrá la pena. ¿Valdrá? Medusa no respondió de inmediato. Eso depende de Pirene, depende de los tribunales de Hellas, depende de si Lysander tiene más aliados de los que calculamos o menos. Sus ojos sobre los míos, quietos, directos, sin la promesa falsa de una respuesta que no tiene. Lo que sí sé es que la verdad que tienes en ese documento no caduca, y que la persona que la dejó aquí sabía que podía no ser ella quien la usara. Mira lo sabía. Mira fue al templo de Atenea sabiendo que tal vez sería la última vez que saliera. Fue de todas formas, y antes de ir, trajo la copia aquí. Me saqué la fíbula del bolsillo exterior de la mochila. La sostuve por última vez. La última vez que sería solo mía, solo la memoria de lo que amé, porque después de esto iba a ser también evidencia, también símbolo, también el objeto que señalaba el camino que Mira había trazado para quien viniera después. La puse en el suelo. No la tiré. La puse con cuidado sobre la piedra fría, junto al cuenco de aceite encendido. Entiérrala aquí, le dije a Medusa. No como ofrenda, como sepultura. Mira no tiene otra. Silencio de varios segundos. Sí, dijo Medusa. Me puse de pie. Tomé la mochila. La copia seguía guardada contra mi piel. 10 días más hasta que Pirene llegara y se la llevara a un lugar donde pudiera funcionar como Mira había querido que funcionara. Caminé hacia el umbral. Me detuve. Una pregunta más. Medusa esperó. ¿Nia sabe lo que hizo? ¿Sabe que Mira murió? Medusa tardó en responder. Más de lo habitual. Nia dejó de trabajar para Lysander 19 días después de tu exilio. Pausa. Según lo que llegó a este templo, dejó la ciudad. Nadie sabe a dónde fue. Miré en la dirección del norte, hacia Tirna, hacia el lugar donde Nia había vivido durante 4 años en mi casa y donde después había desaparecido. No la nombré como traidora, no porque no lo fuera, sino porque los que la habían usado para hacer lo que hizo eran más responsables que ella de lo que había ocurrido. Y en ese cálculo había algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía a la distinción entre culpa y herramienta. Una herramienta también puede romperse cuando ve lo que construyó. Salí del templo. El sol de la mañana sobre la tierra roja. El camino al norte entre las colinas. El camino al sur hacia ningún lugar reconocible. 10 días. Después, Pirene. Después, los tribunales de Hellas. Después, meses, un año, tal vez más, la posibilidad de que Aren y Sela supieran la verdad sobre su madre y sobre su padre. La posibilidad de que ese conocimiento llegara antes de que fuera demasiado tarde para que importara. Solo la posibilidad, no la garantía. No hay garantías en este tipo de historia. Lo que hay es lo que Mira dejó aquí. Lo que hay es una marca en la pared. Lo que hay es el silencio de este templo, guardando todo lo que se dice dentro de él, con esa memoria que no caduca, y en algún lugar al norte, enterrada en el suelo bajo el umbral del templo maldito, una fíbula de bronce con forma de pez. El único túmulo que Mira tendría. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.